Vamos a hablar del denario, hermano, porque cuando pasó esto que hoy leímos, Mateo 22, se está hablando de qué moneda, el denario, ¿verdad? Lo dice claramente en Mateo. Denario, que en el original realmente es una palabra de origen latino, denarion. Vale la pena que mencionemos que de ahí viene nuestra palabra dinero. La palabra en español dinero viene de denario. Denario realmente proviene de 10. 10, porque el denario se creó para que sustituyera 10 de otras moneditas que se llamaban as. ¿Ok? Que pues eran de bronce romano. Así que un denario valía 10 as. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues tenemos que viajar al pasado para ver, pero obviamente era de mucho menos valor. El símbolo del denario es un 10. ¿Cuál es el símbolo de 10 romano? ¿Saben eso? Por favor. La X, ¿verdad? Así que ustedes van a ver, se supone que si buscan por ahí, van a poder ver que de vez en cuando en algunos de los denarios sale la X, ¿okay? Porque valía 10 as. Podemos comparar la medida de peso, era de plata, con lo que ya hablamos anteriormente. Mira cómo lo podemos hacer. Ella pesaba, un denario pesaba 4,54 gramos. 4,54. Nosotros hablamos la otra vez que el ciclo completo pesaba 11 gramos. Significaba que el medio ciclo, la mitad es 5.5, ¿verdad? 5,5 o como 100 gramos. Así que, aún así, el medio ciclo era un poco más plata que el denario. ¿Okay? Pero era para que tuvieran una idea, porque nosotros discutimos bastante bien lo que era el ciclo y como que le dimos mucho énfasis al peso del ciclo y pues si se acuerdan de aquella enseñanza, pues van a poder como comparar, ¿verdad? Esto que ya hemos discutido. El denario era una moneda que circulaba desde la Segunda Guerra Púnica en el año 211 a.C., según la cronología popular. Esto es bien importante. Hasta el reinado del emperador Giordano III, en el año que él murió para el 244 después de Cristo. Así que esa moneda circuló varios siglos. Luego de que se acuñara de forma limitada, posiblemente para fines ceremoniales, hasta tiempos de la tetrarquía. Para allá, tetrarquía es cuando el Imperio Romano lo dividen en 4 pedazos. Roma llega un momento, cuando ya está a punto de irse a pique, de hecho ahí viene Constantino y lo reúne por un tiempo y todo eso. Pero cuando está en este momento en que a Roma se dividió en 4 pedazos, tetrarquía, hasta ahí todavía se estaba acuñando esta moneda. ¿Okay? Pero ya para este tiempo se acuñaba más como para fines religiosos. ¿Okay? Porque como hablamos la otra vez, política y religión nunca están separadas. Nunca. ¿Okay? Parece haberse introducido, volviendo atrás, como empezó, parece que el denario se empezó a introducir para ir sacando el dracma. El dracma era griego. ¿Okay? Y facilitar el recaudo de los tributos. Miren para qué se inventó el denario. Repito, parece haberse introducido para desplazar el dracma griego y facilitar el recaudo de tributos. ¿Por qué por tributos? Porque yo les dije que esta moneda se introdució en las guerras púnicas. Las guerras púnicas son bien famosas en la historia antigua, las guerras púnicas. El denario. El denario fue para sacar las dracmas. Las dracmas eran griegas, que también circulaban en la Biblia. Las vemos denario, vemos todo eso en la Biblia. Lo que pasa es que al ser una moneda griega, a los romanos se les hacía un poco más difícil hacer el recaudo. ¿Okay? No, técnicamente no, todavía no me he explicado muy bien por qué, pero ellos querían sustituir el dracma por una moneda que ellos controlaran mejor, me imagino que por la acuñación, ¿verdad? Si tiene el símbolo del Imperio Romano o lo que sea, pues ellos lo pueden controlar un poco mejor y recaudar. ¿Pero recaudar por qué? Porque estaban en una guerra. Las guerras púnicas son las guerras de Roma, cuando Roma todavía está ahí empezando a convertirse en lo más poderoso, contra, ¿saben quiénes? ¿Quién se acuerda? La clase de estudios sociales. De historia. La guerra púnica.
Contra los, bueno, yo digo fenicios, pero no son los fenicios, era Cartago. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan del mapa del mundo mediterráneo, el mar Mediterráneo, ustedes se van a acordar que la bota, ¿verdad? Donde estaría Roma, está muy cerca del norte de África, ¿verdad? Entonces, el norte de África, el comercio lo manejaban los cartaginenses. Entonces, la parte norte, donde estaba, ¿verdad? Donde está Italia y todo eso, Grecia, pues los romanos eran los que más o menos ya estaban mandando por esa área. Entonces, para los romanos, el poder controlar todo implicaba vencer a los cartaginenses. ¿Okay? Así que, pues nada. Entonces, para recaudar para la guerra, las guerras no son gratis. Nadie pelea porque... Nadie pelea una conquista. Nadie pelea una conquista porque está encerrado y gratis. Eso no existe. ¿Okay? Para que haya guerra tiene que haber recaudo. Y muchas veces para que haya recaudo, las monedas se tienen que sacarle un poquito de valor para poder seguir distribuyendo más, para poder tener más soldados. ¿Okay? Eso, la historia está llena de eso. Vamos a usar palabras grandes, inflación. La inflación es la madre de la guerra. Quiero que lo sepan. Sin inflación no existe guerra. Parece haberse introducido para desplazar el drama griego, ya lo dijimos. En tiempos donde Roma todavía era una república, que no era un imperio, que todavía no tenía César, el denario era acuñado con figuras de dioses y héroes legendarios. Eso es bien importante. Porque el denario al principio no tenía la cara de un César. Tenía unos dioses, los que sean, porque eran muchos, y tenían varios. Y esto era una de las cosas que tenía la moneda del denario al principio, pero también tenía otra cosa. Los que acuñaban estas monedas al principio, como no habían Césares, pues ¿quién lo hacía? El Senado. El Senado era el que tenía el poder en Roma al principio, en la República. ¿Ok? Y otros políticos también. ¿Qué hacían los senadores con esa moneda? Quiero que sepan esto, porque esto todavía existe. Esta es la realidad de las monedas que tenemos todavía. También tenía héroes legendarios. Los políticos astutos que querían ascender en su poder usaban la acuñación como propaganda política. ¿Ok? Algunos anunciaban sus logros políticos del pasado o de sus antepasados. Por ejemplo, mi abuelo hizo tal logro, entonces eso lo imprimían en la moneda, algún logro de alguna guerra o alguna cuestión política. ¿Ok? Y otros hacían, más listos todavía, promesas políticas a través de lo que se acuñaba allí. O sea que el denario siempre fue en parte, en parte no, fue propaganda política, promesa. Yo vi una que salía unos gladiadores y estaba prometiendo que iba a haber juego si ese senador salía. De los que salía electo o lo que fuera, ¿verdad? Como funcionara en aquel momento específicamente. El uso de la plata en la moneda acuñada por el Senado unía a los romanos al mundo del comercio mediterráneo, como ya les estaba tratando de explicar. El denario parecía tener buena reputación y era usada por mercaderes alrededor del Mediterráneo. Así que, para terminar esa parte histórica, el denario le abría el mundo romano, le abría el comercio al resto del mundo mediterráneo, incluyendo Israel. Israel está al borde del Mediterráneo, cerquita de los fenicios. Ahí bien cerquita, ¿sabes? El bordecito del Mediterráneo al este, Israel también comparte un poquito de ese comercio. Así que al haber esta moneda, plata, famosa, pues abre el comercio y circula un poco más fácil el comercio alrededor del Mediterráneo. Además de que ellos querían quitarle, ¿verdad?, lo que hubiesen hecho los cartagineses, que eran los expertos y eran los navegantes y eran los reyes del comercio en aquella época en el sur del Mediterráneo. Así que los romanos ya al ganar esas guerras y acuñar esta moneda, pues se abren a ese comercio. Ok, vamos al Nuevo Testamento. La palabra en el Nuevo Testamento denario se usa varias veces. Yo le hice un resumen aquí de todas las veces que se usa la palabra denario en el Nuevo Testamento. Es usada en Mateo 18:28 para la deuda del siervo malo en la parábola sobre el perdón.
También es el método de pago para el trabajo de un día del jornalero. En la parábola del dueño de la viña, en Mateo 20, se usa en el 2, en el 9, en el 10 y en el 13. También es el pago para el tributo, en el pasaje que estamos estudiando, que también sale en Marcos 12, 15. Es la moneda que mencionan los discípulos para comprarle comida a las masas hambrientas que escuchaban a Jesús y que recibirían el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en Marcos 6, 37 y en Juan 7. O sea que cuando los discípulos dijeron, cuando Jesús le dice, aliméntalos ustedes, ellos mencionan que debían comprar y el cambio que usan de moneda es el denario. ¿Okay? No lo tenían, porque ellos no lo tenían. Simplemente estaban diciendo que eso es lo que le costaría alimentar a toda aquella gente. ¿Okay? También Judas dice que el valor del perfume de aquella mujer, ¿se acuerdan? Que limpió los pies del Señor, hubiese sido 300 denarios. ¿Okay? Eso es un montón, créanme que sí. Eso está en Marcos 14:5 y Juan 12:5. Vemos el denario en la deuda perdonada a los deudores, que es una parábola que es ahí mismo, que el Señor le da al Simón fariseo, que dice que Dios le perdona a muchos y a quien se ama más, a quien se le perdona mucho, quien se le perdona poco. El que mucho, 500 denarios, el que poco, 50 denarios. O sea que se usa también ahí esa referencia en esa parábola también. Esto está en Lucas 7:41. Y también es la moneda de la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan que él paga a la hospedería? ¿Verdad? Que es una parábola también. Y dice que le paga al del mesón 2 denarios. 2 denarios por atenderlo. En Lucas 10:35. La última vez que sale en el Nuevo Testamento esta referencia a esta moneda es en Apocalipsis 6:6, cuando sale el jinete con el caballo negro y la balanza en el tercer sello. Y anuncia, miren esto, hermano, anunciaba que 2 libras de trigo costarían 1 denario. Y 6 libras de cebada, 1 denario. Si nosotros observamos estos pasajes, vamos a poder decir que parece que el denario era una moneda reconocida y hasta utilizada en el Nuevo Testamento. Ninguno de los ejemplos que yo acabo de tocar, que son todos, dice que explícitamente Jesús tenía un denario. Y sus discípulos tampoco, ¿verdad? Pues las narraciones históricas donde se menciona el denario eran circunstancias en donde no se tenía el denario. Y la otra vez que se mencionan eran parábolas. ¿Okay? Así que podemos decir que en aquel tiempo se reconocía su valor, se sabía lo que era, ¿verdad? Porque se habla del valor de bienes a través del denario. Pero lo que yo no puedo decir con exactitud es si Jesús y los discípulos lo usaban o no lo usaban. Yo asumiría que sí, por lo relacionado que está, pero ninguno de los textos hace referencia a que ellos lo tenían en posesión. Uno era que podíamos vender esto y nos daban esto. Otro es necesitamos esta cantidad de denario para alimentar, pero no lo tienen. Y los otros son parábolas. ¿Okay? Pero lo que sí no podemos negar es que era bien general y conocido el valor del denario en aquel tiempo. Por ejemplo, saber el costo de un perfume en denario, pues se sabe que la gente tiene esos precios en la cabeza ya, ¿verdad? O incluso el trigo. Estos textos podemos ver bastante del uso del denario en el contexto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos ver que un denario era el trabajo del jornalero por un día de trabajo. Y a la misma vez podemos ver lo caro que se iba a poner en Apocalipsis el trigo, que iba a costar un denario 2 libras. Por un denario. Como si hoy en día le dijeran a uno que no sé, que el pan que tú te comes en 6 días o algo así, te va a costar el salario de un día. O sea, como si el pan de una semana, qué sé yo, cuánto, no sé cuánto la gente se come en una semana, pero son más de 2 libras, una familia normal. Imagínense que lo que usted se come en una semana de pan, le va a costar el salario de un día. 100 pesos, no sé, depende del salario, ¿verdad?
Así que es más o menos para que vean cómo se usa el Nuevo Testamento. Ok. Ahora, hay algo bien interesante que me encontré estudiando esto, y es que se asume casi siempre cuál es la moneda exacta cuando el Señor pide. ¿Cuál es la moneda? Enséñame, dime la imagen. Se asume que se sabe cuál es. ¿Okay? Lo que pasa es que en el texto en ningún momento te dice exactamente cuál es. La moneda él le pide y le dice cuál es la imagen y él le dice de César. No dice cuál. Y también sabemos que el primer César, en términos registrados políticos, fue Augusto, que estaba cuando el Señor nació. Pero en el momento que el Señor está está teniendo esta conversación con los judíos, quien está al poder es Tiberio, César Tiberio. Entonces, de ahí es que, como no es tan específico, porque no se puede ser tan específico, es que viene esta pregunta: ¿cuál habrá sido ese denario? ¿Cuál será? ¿Será uno de los que se acuñaron para el tiempo de Augusto, que estaban circulando todavía? ¿O habría sido el de Tiberio? Okay. Esa es una pregunta interesante, porque cuando yo leo estos temas, los comentaristas casi siempre pues tienen que hacer referencia a lo que supuestamente decía la moneda ahí, ¿verdad? Porque si decimos, ¿cuál es la inscripción y qué sé yo? Realmente ese no es el punto de la conversación, por si acaso, en el texto. Pero si pudiéramos saber cuál es exactamente, podríamos saber lo que esa gente tenía en el bolsillo y podríamos hablar del tema, ¿verdad? Y profundizar aún más. Pero yo le hice un resumen aquí sobre las dos especificaciones. ¿Okay? Está la acuñación de Augusto. Ok, el denario de Augusto fue acuñado para el año 2 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Eso es según, ¿verdad? Popularmente. ¿Dónde? En lo que hoy en día sería Lyon, Francia. En aquel tiempo se llamaba Lugdunum, Francia. O sea que, Egipto. Esta moneda específicamente tendría más tiempo para llegar a Judea que la de Tiberio. Porque no estamos hablando de monedas modernas que se imprimen en cualquier sitio. Estamos hablando de una acuñación que se hacía, como nos explicó ahorita Isaí, y se hacía por allá en Francia, y estamos hablando de Francia a Israel, pues hay un largo trecho para que eso llegue naturalmente a través del comercio. No se imprime y mándalo en un barco para que lo usen, sino eso va poco a poco, ¿verdad? Según el comercio. Parece que hay algunas personas que prefieren decir, no, debió haber sido alguna moneda de Augusto. Pero hay quienes difieren que podría ser realmente la de Tiberio. Pero antes de ir a la de Tiberio, quería decirles que en la moneda de Augusto habían muchas, habían distintas. Una de ellas, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos de lo que, como no sabemos cuál era exactamente, pues vamos a ver qué posiblemente podía tener aquella moneda que le enseñaron al Señor. Una de ellas tiene, por uno de los lados, Augusto con la corona de olivos y alrededor un grabado que decía: César Augusto, hijo de un Dios y padre de su nación. Repito, César Augusto, hijo de un Dios y padre de su nación. Eso es lo que diría muchas de las acuñaciones, que estaba la cara de Augusto y tenía ese alrededor escrito. ¿Okay? Hijo de un Dios. Miren eso, ya empiezan a comparar. Estamos en el Nuevo Testamento, está el Hijo de Dios frente a los fariseos y a los herodianos. Y posiblemente estaba esta moneda que decía hijo de un Dios, padre de su nación. ¿Sí? En otra de las versiones, de las acuñaciones, se puede ver una especie de cocodrilo o caimán del Nilo que simbolizaba la victoria de Augusto sobre Egipto. Otra se puede ver con dos laureles, que es lo mismo, y ¿verdad? Victoria. En esas dos laureles había un escudo con el águila de los legionarios, o sea que no se crean que los dos laureles, ay, qué bonito, no te duerman los laureles. No, está hablando de victoria política, ¿verdad? Sí, sabemos de quién es la inscripción, César. ¿Cuál de los dos? Pues, la información que estoy trayendo es para que veamos que la diferencia realmente no le hace ninguna mella a lo que el Señor está trayendo al final. En otro se puede ver, ¿verdad?
Los hijos de Augusto, que era Cayo y Lucio. Propaganda política de mis hijos, están aquí, ellos son los que vienen después, ¿verdad? Con togas puestas, con escudos, tú sabes, todo un político. Ok, la de Tiberio. La de Tiberio va a comenzar para el año 14 después de Cristo. Así que sí pudo haber estado la de Tiberio. Y de hecho, esta es la interpretación que yo prefiero. Pero yo no sé qué mando, ¿verdad? Yo no sé qué digo. La que yo prefiero, la interpretación es esta, la de Tiberio. Posiblemente era la que estaba allí. Jesús hace la pregunta de la inscripción en los días de su muerte para el 33, o sea que ya llevaba unos 19 años de haberse acuñado las primeras. Podía estar por allí. Vamos a ver lo que más o menos había allí, en aquella moneda. La moneda que yo encontré, y no encontré otra, no puedo decir que es que no había otra, pero no conozco otra. Es la que los comentaristas enseñan, lo que busqué, los coleccionistas, la que tienen es esta, es la única que yo vi, la única que encontré. Si hay otra, pues me encantaría que me la hicieran llegar porque me gustó ese tema. Enseña el busto de César, lo mismo la cara, corona de olivo y toda esta cuestión, o del laurel, con la inscripción que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto, emperador. Eso es lo que dice en donde está su cara. Repito, Tiberio César, hijo del divino Augusto, lo mismo, hijo de un dios, ¿verdad? Emperador. ¿Okay? Esa sería la inscripción en su cara. Y en el otro lado de la moneda que se conoce de Tiberio, está sentada la Pax. Está sentada la Pax en un trono. Con un ¿cómo se llama esto? Con un cetro, ¿ok? Un cetro olímpico. Historia, lo mismo, ¿verdad? De hecho, la modelo de esa Pax, que era una diosa mujer, sentada en ese trono, la modelo era la mamá de Tiberio. La diosa Pax, la hija de Júpiter y de justicia. Y las hermanas eran Concordia. Disciplina era la otra. Ok, gracias. Sí, no me la memoricé, pero Panteón. Todo es político. Sí. De hecho, podemos hablar de la paz. Hermano, la paz para los romanos no era todo el mundo como la paz bíblica. La paz bíblica es que estamos completados. Era paz con el palo encima de la cabeza, ¿verdad? No. La paz. El Hijo de Dios traía la paz. Uh-huh. Entonces, ¿del imperio? ¿Reinado de Augusto? Reinado de la paz. No estoy seguro, pero yo creo que tiene que estar por ahí porque una vez empieza la decadencia, pues empieza otra vez la guerra y... Exactamente. Contrario a la paz bíblica. La paz bíblica es con Dios, no con Augusto, ¿verdad? La que estaba sentada ahí era la mamá de Tiberio, Livia se llamaba. Y miren lo que le rodeaba a Livia. Miren lo que decía. Escuchen esto, hermano. Estas eran las palabras que rodeaba a la figura de Livia sentada en el trono de la paz. Dice, máximo pontífice. ¿Sabes lo que significa un máximo pontífice, verdad? Sacerdote supremo, máximo, el sumo sacerdote. ¿Okay? ¿Vieron? Ese era el título más alto en la religión pagana romana. Por eso los césares no solamente decían que ellos eran emperadores y ya. Nosotros somos los que tenemos una idea extraña de que la religión está separada de la política. Ellos no tenían esa idea. El emperador romano muy bien sabía que él no se podía coronar con el olivo solo. Él también tenía que decir que él era el máximo pontífice. ¿Ok? Hoy en día el máximo pontífice, ¿sabes quién es?
El Papa. Eso dicen que es el Papa. Bueno, él dice. Bueno, ellos dicen. Nada. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si analizamos todo esto desde una visión del pacto, vamos a entender la profundidad de este acontecimiento y vamos a entender, hermano, que cuando el Señor le hace la pregunta, cuando al Señor le hacen la pregunta sobre el denario, Él no va a entrar en... Él no está entrando en consejos financieros. ¿Ok? El Señor cuando les dice lo que les dice, no está entrando, hermano, en consejería financiera. Vamos a hablar de los taxes, las planillas. Eso no es lo que el Señor está haciendo, hermano. ¿Ok? Ni tampoco está haciéndole un análisis de contribución a los herodianos. Por favor. No, ¿verdad? Hay que pensar bien lo que está pasando. Por ejemplo, para que piensen, ¿qué hace la imagen de una diosa romana en el bolso de un judío? ¿Qué pasa con el mandamiento? No tendrás imágenes de otros dioses. Tienen que pensar en todo eso, hermano. Estamos pensando que Dios es soberano, trascendente, Él es el que manda, de Él es todo. Y Él dijo que no podíamos tener imágenes de otros dioses. Entonces tenemos que pensar qué hace aquella cosita de 4,54 gramos en el bolsillo de un judío. O de un hombre que se reclama ser Dios o el hijo de un Dios. ¿Verdad? ¿Qué hace esa imagen ahí en ese bolso? ¿Por qué portaban todos estos ídolos en sus bolsillos? Pues son ídolos. Para un judío esto debía ser un ídolo. El diálogo no se trataba de finanzas, ni nada de eso. Se trataba de la lealtad. Hermano, ¿de qué está tratando Mateo 22, 15 al 22? Lealtad. No contribuciones, no planilla, no finanzas, no taxes, lealtad. ¿Ok? Lealtad. Se trata de la política del reino. Se trata de la política del reino, donde hay un solo rey. Uno solo, un solo Señor. ¿Y sabe qué? Tenían a este Señor de frente. Tenían al Señor, al único verdadero Rey soberano, de frente, y le están haciendo esta pregunta tonta, sin ningún, de hecho no tenía ningún fin, el único fin que tenía era político, ya ustedes saben para qué, ¿verdad? Y no querían reconocer al Señor teniéndolo de frente. Si pensamos según el pacto, nunca vamos a olvidar de quién son todas las cosas. ¿De quién son todas las cosas, hermano? ¿Eso incluye los 4,54 gramos de plata acuñados o no? Hay una magia en la acuñación que hace que los 4,54 gramos de aquella plata no sean de Dios. El martillazo hace algo mágico. Y ahora ya eso no le pertenece a Dios. Ahora hay una especie de Dios, semidios, a quien le pertenece. Si no olvidamos pensar pastoralmente, no se nos va a escapar las implicaciones de la pregunta de Jesús junto a su respuesta. ¿Okay? La pregunta y la respuesta. Jesús pregunta de quién es la imagen de la moneda. Después termina con que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Eso es lo último que el Señor dice. A Dios lo que es de Dios. Y nos tenemos que entonces preguntar, ¿qué es de César? Trascendentemente hablando, nada. ¿Verdad? Nada. No podemos pensar que la moneda que poseían los herodianos en su bolsa era de Tiberio tampoco. La moneda que ellos le enseñaron a Jesús, que tenían en su mano, ¿de quién era esa moneda? De Dios es todo. Y estaba en posesión de los herodianos. No era de César, era del herodiano. Porque fue el herodiano que se enseñó, ¿verdad? Porque Tiberio no es dueño de aquellos 4,54 gramos de plata. ¿Sí? No porque tenga su cara, es de él. Es como decir que el dólar del pez que tú tienes en tu bolsillo es de Washington. ¿Verdad?
Otra palabra, aquellos 4,54 gramos de plata en términos humanos, ¿verdad? Ya de nuestra administración de lo que Dios nos da, le pertenecía a quien lo había comprado con su trabajo, ¿verdad? Del que lo tuviera, ¿verdad? En posesión. Pero más importante es preguntarnos qué es de Dios. Absolutamente todo, ¿verdad? Incluyendo a Tiberio. Tiberio también es de Dios. No se olviden, hermano. Estamos hablando del trascendente. Tiberio es de Dios. Y como decía Lutero, hasta el diablo es de Dios. Como Lutero decía que el diablo es el diablo de Dios. Imagínense, hermano. Entonces, el denario tiene a César y a otros hombres como imagen. Pero, hermanos, todo hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Estaba implicando, en todo esto está implicado, hermano, que todo hombre debe bendecir al Rey, tan esperado desde el comienzo, ¿verdad? En Génesis 3, y que debemos rendir todo nuestro ser a Dios, de quien somos propiedad. Nosotros somos propiedad de Dios. Solo podemos servir a un Señor, no podemos servir a Dios y a César. Eso es no, la Biblia no permite. Por eso es que las implicaciones de la pregunta de Jesús no son financieras, no estamos hablando de taxes, estamos hablando lealtades, ¿verdad? Darle al César lo que es del César no quiere decir que toda moneda que César ponga su cara es suya. Así no es que funciona el dinero. A César lo que es de César era una respuesta de confrontación por parte de Cristo a los espías hipócritas. Algo como decir, entonces, así como yo me imagino lo que el Señor realmente les está diciendo, lo que implica realmente es, ustedes quieren continuar bajo César, pues sigan bajo César, disfruten de ser esclavos del hombre, ¿verdad? Eso es lo que el Señor básicamente les está diciendo con esa confrontación. A César, lo que es del César, debía ser una respuesta impactante y negativa a los celosos de la ley. Debía ser bien impactante. A César, lo que es de César, o sea, tú tienes una imagen ahí que dice que ese tipo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está de frente a ti, ¿verdad? A Dios lo que es de Dios implicaría una evaluación de todo el ser humano, tanto para ellos como para nosotros también. Una moneda como los denarios imperiales son prácticamente blasfemias de bolsillo, como discutimos, ¿verdad? Son evidencia de maldición. Y entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir eso entonces? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto de la condición del hombre? Que nosotros andamos con blasfemia de bolsillo, ¿verdad? O estos judíos andaban con dioses por ahí intercambiando con esto. Pues obviamente ya lo hemos hablado. Estamos en las maldiciones, ¿verdad? Del pacto. La pregunta sobre el tributo era completamente hipócrita. No tenía nada de sinceridad. Lo que los partidarios de los herodianos querían no era saber la doctrina correcta del tributo. Tampoco los fariseos le importaba eso. Lo que esta coalición antirreino quería era que Cristo contestara que no era lícito pagarle a César. Eso es lo que ellos querían. Lo único que ellos querían era eso. No. Una palabrita. No. Para ellos entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Poderlo matar en ese momento, llevarlo directamente a juicio. Esa era toda la intención, nada más. Cristo no responde según la presuposición bíblica, ni sobre la verdad que es él mismo. Eso no es lo que el Señor hace. El Señor no juega el juego de ellos, tratando de responder desde su perspectiva. Él responde al necio según su necedad. Eso es lo que el Señor hace, eso es lo que nosotros debemos hacer también. Cuando venga un necio, respondemos según su necedad. No caemos en la trampa. El Señor no cayó en la trampa, hermano. Fue bíblico. ¿Ok? Jesús les está diciendo en otras palabras, ¿por qué si ustedes pagan felizmente esta carga, me preguntan a mí? ¿A ustedes les encanta Tiberio? Su pregunta es hipócrita y la moneda de su bolso es testigo contra ellos. ¿Verdad? Ok, hermano, vamos a aplicar esto. Ya fuimos exhaustivos con todas las monedas, implicaciones, censo, política, ídolos. Ahora vamos a aplicarlo a nosotros, ¿ok?
Ya terminamos básicamente la discusión del denario e incluso del pasaje. Ahora yo quisiera que buscáramos Proverbios 12:24. Ya básicamente estamos aplicando y terminando. Pueden, como siempre, ¿verdad?, aplicar también conmigo. Vamos a Proverbios 12, versículo 24. Proverbios 12, versículo 24. Y márquenlo, hermano. Esto es una aplicación. La misma Biblia está aplicando lo que está pasando aquí. Dice, 24. Dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Voy a repetirlo. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Vieron? Tributo. ¿Quiénes son los que tributan? Los negligentes, hermano. Así que tendremos que cuestionarnos qué nos está pasando. ¿Verdad? Todos estamos ahí. ¿Por qué estamos ahí? Lo que el Señor está tratando de traer es eso, que nos empezamos a cuestionar. ¿Dónde estamos? ¿Qué sistema es este? O sea, ¿por dónde lo agarro, verdad? La idea que yo les propongo a ustedes en aplicación es que nosotros nos debemos librar de César a través del desuso. Esa es mi propuesta, hermano. Debemos librarnos de César a través del desuso de sus torcidos servicios. Es difícil. Puede ser que nos tome siglos lograr esto. Debemos cambiar el deseo de querer someternos al César y de codependencia de su dominio. Bueno, yo digo antidominio, que es antipacto. Lo que el César nos ofrece, educación. No es educación. Sabemos muy bien que no es educación. No, ofrece salud. Usted sabe muy bien que eso no es salud. Que provee un salvador. Amén. Exactamente. Ese es el punto. Si nosotros estamos usando las bondades de otro Señor, ¿en dónde le estamos dando la espalda a nuestro Señor? ¿Qué va a decir? Okay. Debemos nosotros tomar el dominio de lo que creemos que solo César nos puede dar, supuestamente. Y como yo digo, matar la bestia de hambre. Esa es la propuesta no violenta a esta cuestión. Es lo único. Pues lo que el mundo hace para cambiar una cosa por otra es violencia. Bomba y esto saben, la sangre. ¿Quién era el Señor? Exactamente. Por eso fue que cuando hablamos del ciclo, pues yo hablé tanto del ciclo, por eso, porque el ciclo nos enseñaba que éramos de un Señor. Nuestra alma dependía de tributarle a ese Señor. Literalmente eso es lo que significa. Debemos nosotros tomar el dominio de lo que creemos que solo César nos puede dar y matar la bestia de hambre. Pero si requerimos de sus servicios y no menguamos en su uso, le seremos deudores a un falso Dios. Si nosotros seguimos usando los servicios de César, si nosotros seguimos usando los servicios de César y seguimos, le vamos a ser deudores. Así que Jesús nos va a decir, pues sigue dándole a César lo que es del César. Porque tú has determinado que tienes una deuda con César. Los judíos usaban a los romanos para protegerse políticamente. ¿Okay? Había un juego político ahí y había unos sectores que les convenía el dominio pagano. Les convenía. Los herodianos eran el top. Hay muchas relaciones parasitarias. Ahí había un... Sí, porque ahí ya estás hablando de otra facción, que eran los supuestamente más piadosos. Los herodianos no, los herodianos iban al grano. César es nuestro Dios y olvídate, no queremos más nada. Lo que queremos es un rey que ponga a César. Una solución política a realidades que requerían al único rey. Sí. Ahí el caso es que, por eso discutimos la vez pasada, el rey judío ya llegó. ¿Ves?
Sí, eso estaba delegado en Cristo. Y a Cristo fue que rechazaron por César. Lo cambiaron por César. Así como el pueblo cambió a Jesús por Barrabás, como prisionero, como rey, sustituyeron a Cristo por César. Eso fue lo que pasó. Debemos ser creadores de alternativa. Esa es mi propuesta, hermano. Nosotros debemos ser creadores de alternativa. Debemos ser los que demostramos lo innecesario de que se nos provea Pax Romana. ¿Ok? Eso es inútil. Eso es pagano. ¿Para qué nosotros queremos eso si nuestra paz es Cristo? Claro. Y sobre todo un sustituto de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estoy llamando. Es el llamado del Señor al dominio propio. No es fácil, ¿por qué? Porque le debemos a César. ¿Verdad? Cuando tú aprendes dominio propio, muchas de esas cosas automáticamente se van yendo. Pues tú no quieres depender de alguien que, por ejemplo, te pueda chantajear por ese dinero. El Estado te chantajea por ese dinero. ¿Ok? Por eso es que eso es lo que le interesa al Estado hoy en día. Chantajear a las masas. Con dinero. Pero yo diría que entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad de también entendernos prácticamente a nosotros y a nuestras familias y a otras personas. Ese es el punto. Eso significa que nuestro dominio propio solamente para nosotros. No, el dominio propio, al ser obediencia al Señor, tiene fruto. Por ejemplo, tú abres una empresa, tú tienes que tener buen dominio propio para eso. Pero eso no te va a bendecir a ti nada más. Eventualmente le va a dar trabajo a esa gente. Y le estás ayudando a esa persona a que realmente haga algo bueno con lo que Dios le ha dado. Y no dependa de unas cosas. Eso no todo el mundo es igual, no todo el mundo lo entiende igual de rápido. Está bien. Nuestro punto no es metiéndonos en la cabeza a la gente porque eso es imposible. Es nuestra parte. Y nuestra parte tiene que ver con que construyamos cosas, por ejemplo, homeschooling, por ejemplo. Es una herramienta para el desuso de las herramientas del gobierno. Para darte un ejemplo concreto que se ve bastante. A esto es lo que el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando a ir abandonando esas cosas, porque si fuéramos a poner una bomba, lo que vamos a hacer es crear el mismo problema, pero con otro nombre. Hay mucho discipulado que hacer. Una vida real. No, porque nosotros, el problema casi siempre que tenemos, y eso es verdad, el problema que nosotros casi siempre tenemos es que tenemos un paradigma de cómo son las cosas. Por ejemplo, pensamos en educación y tenemos un orden específico, tenemos estas lecciones así, tiene que haber un maestro, pero realmente tenemos que barrer el paradigma completo. Y una madre soltera puede dar clases a sus hijos porque no depende de un horario ni depende de chavo. Nosotros, la iglesia, debemos ser los sponsors número 1. Amén. Pero cada vez se demuestra más y más y más que, habiendo roto con el paradigma viejo, realmente hay muchas cosas innecesarias. Hay muchas heridas que se tienen que nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios por amor a nuestros hermanos. Porque realmente, o sea, de que nosotros tengamos licenciaturas materiales, no todo el mundo tenga ¿Cómo vamos a hacerlo cuando lo que podemos hacer? El paso número 1 es este. El paso número 1 es este. Es reconocerlo. Acuérdate que la Biblia, cuando te enseña arrepentimiento, te enseña tu pecado. Nosotros estamos viendo el pecado, lo profundo de nuestro pecado, lo arraigado que están los tentáculos en cada uno de nosotros, que no podemos concebir una vida sin César. Vamos a definir algo nosotros aquí, hermanos. Cuando nosotros hablamos de discipulado, en este contexto, no estamos hablando de data. Nada más. Discipulado es la vida completa. O sea, discipulado es pintarle una casa, limpiar un patio, regalarte $1,000,000 o sentarte y enseñarte una lección. El discipulado va más allá de datos. Claro. Nosotros no podemos ignorar a César, entonces nosotros convertirnos en el César de la gente. Sí. Lo que pasa es que,
vemos el servicio o de una cosa o de otra. Y nosotros los cristianos tenemos que entender que nosotros no tenemos límite ni de pensar que el servicio tiene que ver o solo conmigo o solo para afuera. Realmente no. Nosotros servimos a un Señor trino. Claro. Y nosotros, en verdad hay muchas cosas que podemos hablar. Muchas. La iglesia fue la que inventó los hospitales como los conocemos ahora. La iglesia fue la que inventó las universidades. Fue la iglesia. Se la dimos al mundo otra vez. Bueno, eso es otro tema. Pero eso nació acá. ¿Okay? Entonces, eso es algo que podemos retomar y qué sé yo. Pero de nada sirve que nosotros retomemos algo grande exterior, pero realmente la gente esté igual por dentro, porque no, lo que va a pasar es que vamos a repetir el ciclo. Y lo que queremos es empezar desde abajo. Por eso es tan importante, el discipulado más importante ahora tiene que ver con el trabajo, por ejemplo. O sea, es importante que tú puedas contratar, por ejemplo, en el caso de lo que tú quisieras hacer, contratar a alguien y no solamente te va a ganar el dinero, sino que va a ver cómo se trabaja. ¿Okay? El discipulado ahora tiene que ver mucho con que familias con hijos puedan compartir con otras familias con hijos que sean menores, para que vean, aprendan. Eso es discipulado. Y no, a veces no lo contamos como discipulado, lo contamos como jangueo, no, error, es discipulado. Hay que hacerlo con él, como decimos mucho, con ese fin, ¿verdad? Con esa intención. Pues discipulado. Las conversaciones que tenemos aquí mientras comemos son discipuladas. Ver a mi hermana cocinando es discipulado. No es que puede ser, es discipulado. Porque hay muchas mujeres que no les enseñaron eso. Hay muchos hombres que no aprendieron eso tampoco. Como en mi caso, lo vinieron a aprender cuando en la iglesia. Yo vine a aprender lo que es ser un buen padre, cocinar, todo eso, cuando cristiano. Y entonces no solamente me enseñaron que Cristo es mi Salvador, amén, ese es por ahí que se empieza, ¿verdad? Obviamente. Pero después, el Señor es mi Rey, mi Salvador, ¿qué significa eso? Bueno, todo esto. Entonces te enseñan ser papá, ser hermano, ser hijo. Estamos buscando algo inorgánico, cuando realmente el cuerpo es orgánico. Y que no se equivoque, pues. Amén. Hay muchos héroes en la Biblia sin nombre. Muchos. Y hay muchos que solamente sabemos el nombre y lo que hizo un detallito. Por ejemplo, siempre se me va el nombre de esta mujer, pero esta mujer de Dios que Pablo manda que la saluden y la respeten porque en su casa se reúnen. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo no sé, pero yo sé que el evangelio empezó por allí. Se regó por el mundo, ¿verdad? O sea, no solamente está el apóstol Pablo. Pablo no hacía las cosas solo. De hecho, Pablo tenía un equipo de gente, por decirlo así, ¿verdad? Diríamos un equipo. Realmente la palabra equipo, otra vez discutimos, la palabra equipo es un poquito rara, pero realmente era un grupo de apóstoles que apoyaban el trabajo y hacían lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo que Pablo. Pablo no era el único, ¿ok? Y los 12 apóstoles, había muchos otros trabajando. Y donde ellos trabajaban había gente que recibía. Y donde había gente que recibía, habían jóvenes que ayudaban en las tareas. ¿Y qué hacían ellos? Eran hombres y mujeres de familia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la escritura. Y de hecho todo está ahí. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los necesitados? Está ahí. Pablo dice, ¿quién es la verdadera mujer viuda y quiénes no están calificadas para que se les ayude? Lo dice, porque está hablando le está hablando a los... Es en Corinto que le está hablando a básicamente para la ayuda, ¿verdad? Que daban los diáconos. Así que todo eso está en la escritura. Es cuestión de empezar a coger en serio, viéndola desde lo trascendente que es el Señor. Por eso yo empecé y terminé con la trascendencia del Señor. Porque ahí es que vamos a entender. No es pensar que las planillas y ya. No es pensar, hermano, porque yo soy esclavo de esta gente. Porque yo le dejo un 50% de lo que yo gano, se lo dejo al gobierno. ¿Qué está pasando aquí? Tú sabes. Y empezar a cuestionar qué está pasando. Y entonces uno tener una cosmovisión en donde podamos poco a poco, está bien, voy a seguir bregando con lo que hay, pero es con el fin de irnos saliendo de aquí. Y hay muchos temas que podemos hablar aquí, pero...
Sí. Pablo le habla a los cristianos en la casa de César. ¿Qué hacían cristianos en la casa de César? Eran esclavos de César. Y lo más probable eso fue la gente que le predicó el evangelio a los del poder. No pasó mucho tiempo y Roma cayó. Un detalle que aprendí hace poco. Cuando Roma cayó, siempre asumimos que había más cristianos que paganos. Eso no es cierto. No es cierto. Cuando Roma cayó, todavía los romanos eran bien paganos. Como 2 o 3 gatos derrumbaron un imperio, hermano, porque le creyeron al Señor. Cuando le decían, tienes que quemar incienso a César para que demuestre tu lealtad, ellos decían, no, solamente hay un Señor, decían. Cristo es el Señor. Curios. Cristo es curios. Y eso les costó la vida. Esas 2 palabras les costaba la vida a mucha gente. Y no solamente en Roma, sino en otros lados del imperio. 2 palabras. Ven a prender el incienso ese y olvídate. No. César no es Señor, no. Ellos cambiaron el mundo. Y no eran muchos. Yo pensaba hasta los otros días que sí, que ya estaba más generalizado el evangelio. No. Eso era misericordioso, porque los otros los metían en el circo, que se lo comieron un león o una cuestión de esa. Los crucificaban. Entonces, ven, o sea, lo que hablamos hoy, la diferencia entre, no, es bueno pagar los tributos, no, los taxes, a decir, hermano, que soy esclavo de esta gente. Lo que a mí me hace pensar en la persona es que yo me siento cómodo con el sistema, con el mundo, ¿verdad? Si me siento cómodo y si no me afecta, si no me siento transgresor, no me siento que estoy luchando o que le molesto a alguien, que sea molestia para el sistema, tal vez estoy amoldado. Como que si no pasa nada, si mi fe no hace no molesta a nadie, no hace no hay ningún problema con los valores o con el sistema, pues estoy muy amoldado. Definitivamente. Si no lo vemos como un castigo, se supone que a mí me invitaron a una iglesia, hermano, para hablar de taxes. Y yo lo que les concluía a los hermanos era, si usted no ve, cuando a usted le llega ese cobro, usted no ve esto como una maldición, usted no está entendiendo. Usted no está entendiendo que esto es una sanción. Esto es una sanción. Que imagínate que hay gente que le quitan de un 45 a un 65% de lo que hace. Entonces después decimos, no, es que yo depende de quién, del que te lo quita para después dártelo por otro lado bien rebajado. ¿En serio? No, tú no necesitas. Eso es como decir que el bully de la escuela es necesario. No. Mira, les dejo con esta cita, con esta termino. Cuando esto dijo en un comentario bíblico de Éxodo, Rosh Duni decía, cuando la iglesia y el Estado se convierten en centros de poder, es porque las familias y las personas han disminuido en su dominio propio ante el Señor. Han disminuido el dominio propio ante el Señor. Dominio propio, no se crean que es solamente piedad oral, sino dominio propio es lo que hablamos, ¿verdad? Yo ser buen mayordomo de lo que tengo para el beneficio de otros, igual que para mí. Eso es el dominio propio. Nosotros no vamos a promover, ¿verdad?, rebeldías y revoluciones violentas ni nada de eso. Si acaso. Lo que nosotros debemos empezar a sentir, como estaba diciendo Aurelio, nosotros debemos sentir que no admitimos a ningún otro rey. Eso es lo que nosotros debemos sentir. Y los que resisten, hermano, en tiempos donde se les exige a la gente que te sometas a los bullies, los que se resisten son vistos como revolucionarios, como revoltosos.
¿verdad? Sométete a la agenda del mundo. ¡No! Pero qué rebelde este tipo, ¿verdad? Este tipo. Así que, bueno, hermano, yo con eso quería terminar mi parte. Hace rato terminó ya, pero esa era la discusión que tenía para ustedes hoy.